Hola, ¿qué tal? Este video es para ayudarles al respecto de la creación el trabajo con diferentes elementos para el apoyo del uso de algunos elementos para modificar nuestros dibujos. Recuerden que cada que nosotros queremos mover o editar alguna de nuestras capas tenemos que tenerla activa, es decir, tenemos que estar conscientes de que está en azul y con eso vamos a saber que estamos trabajando sobre de ella. En este caso, hablábamos en clase que para modificar siempre una capa tenemos que ir a activar edición, recuérdenlo, ¿de acuerdo? Y una vez que ya nosotros estamos con la edición activa, pues podemos empezar a manipularla. En este caso, si abrimos propiedades, vamos a la parte de simbología. Como vemos, los puntos están de color rosa, que es todo el dibujo que hicimos con puntos. En clase yo les señalaba que si hago una modificación, algunas de ellas, o si hago una modificación, algunas de las características, pues se va a aplicar a todos los puntos. Lo pueden ver ahí abajo del lado derecho. Entonces, si yo quiero distinguir entre un punto y otro, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, crear una nueva capa, crear esos puntos de diferente forma, con diferente simbología, y entonces en la tabla de atributos poder asignarle esas características que la van a describir. En este caso, supongamos que esos 5 puntos son casas habitadas, que le vamos a dejar con lo vamos a dejar a lo mejor pues con un diamante. Le vamos a bajar para igualar el color, el gradiente o la opacidad. Le damos a aplicar, cambia, le damos a aceptar. ¿Sí? Si yo quisiera dibujar ahora casas abandonadas, bueno, pues me voy a capa, creo una nueva capa, le pongo el nombre, guardo, elijo el tipo de geometría, corroboro la georreferenciación, le doy a aceptar y entonces empiezo a dibujar. ¿Sí? Recuerden que es activar edición, tomar la herramienta para dibujar o añadir puntos y enseguida irme a ese espacio en donde yo voy a dar un clic y voy a estar agregando las casas que yo voy a identificar, pues como que son casas vacías o casas solas. Cuando ya las tengo, digo que sí, que quiero guardar y me voy a la tabla de propiedades. ¿Cómo voy a la tabla de propiedades? Dando clic derecho sobre la capa que acabo de crear. Es la primera opción. Cuando doy propiedades, entonces yo puedo modificar esos elementos que la van a describir. ¿Sí? En este caso, si es una casa abandonada, pues a mí me gustaría a lo mejor que estuviera como en foco rojo, ¿no? Entonces yo digo, ok, la quiero en rojo porque significa que es peligro, ¿no? Y quizás pues esto la quiero con un efecto así de, ¿no? Mucho peligro ahí. Entonces, yo ya estoy haciendo una diferencia entre puntos que he dibujado para señalar que son hogares habitados y puntos con ciertas características que yo he señalado que son hogares abandonados. ¿Y por qué los pongo en rojo? Bueno, porque yo los quiero diferenciar y decir que son un foco rojo, porque una casa abandonada puede ser un espacio donde se pueda delinquir, un espacio que pueda ser invadido por el crimen o por las bandas organizadas o por grupos de gente que se dedique a hacer cosas no buenas. Y por eso es que yo las voy a colocar con esa simbología. Ahora, quiero modificar las propiedades de las líneas. Entonces, yo me voy a propiedades y digo que pues esas líneas simplemente son a lo mejor caminos de terracería. Elijo un color que lo distinga. Elijo por el tipo, ¿no? El tipo de simbología para esos caminos. Podemos ver todo el tipo de simbología que hay para señalar algunos caminos. Entonces yo digo, bueno, pues si son
lo voy a dejar así como está, en ese tipo de línea, solamente con otro color, le doy a aplicar y vemos que ya se modificó, ¿sí? Si yo quiero dibujar a lo mejor otra capa que a mí me señale que es, no sé, un río, hago lo mismo, creo una nueva capa shape, le digo que es un río, la guardo, le dejo el mismo sistema de códigos, elijo las líneas, verifico que sea el mismo sistema de coordenadas, activo edición, recuerden estar en la capa que acaban de crear, tomo la herramienta para dibujar y en ese momento hago el dibujo. Doy clic derecho para salir de la herramienta que está dibujando la línea y ahí la tengo. Entonces, como es un río, quiero señalar que es un arroyo, ¿no? Pues me voy a propiedades y le pongo un color que me haga a la vista diferenciar esa línea de lo que es un camino. Y pues a lo mejor digo, bueno, quiero que sea con un efecto medio raro ahí, para señalar que pues es un río, no sé, ¿sí? Entonces de esa manera, ¿qué es lo que quiero que comprendamos aquí, que volvamos a reafirmar, como lo vimos en la clase? Elemento tras elemento que yo voy a dibujar tiene que ir capa tras capa tras capa. Por eso QGIS es uno de los programas que es muy utilizado para la georreferenciación de la información, porque a través de localizar un punto geográficamente, un territorio, yo puedo empezar a dibujar en él el tema que para mí es interesante, ¿sí? Si para mí el análisis del territorio tiene que ver con lo que implica que haya casas abandonadas en una colonia y a lo mejor lo que eso provoca dentro de ese espacio territorial, bueno, una información es la que me da el INEGI, pero yo podría basarme en esa, sin embargo, hacer un recorrido de campo para poder corroborar, porque a lo mejor el INEGI tiene registrada mi casa como que está, una casa como que está habitada, sin embargo, pues son datos que no están actualizados y a la hora de recorrer el campo, a la hora de recorrer el territorio, pues me doy cuenta que efectivamente están abandonadas, vandalizadas y que algunas a lo mejor hasta pueden ser utilizadas pues como casas de seguridad. ¿Qué implicaría que existieran ese tipo de lugares? Bueno, pues implica cierto riesgo de inseguridad para la gente que pasea por ahí, para la gente que vive ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que vayamos razonando porque lo vamos a ir aplicando a esta parte del trabajar con el programa respecto al tema que es de mi interés.